Darwin Pereira, asambleísta ecuatoriano, segundo vicepresidente de la Asamblea de nuestro país, está con nosotros. Está ya en pantalla. Darwin, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, abogado? Parece que está apagado su micrófono, Darwin, por favor. Ahora sí, Muchas ahora sí. gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación, un abrazo para todos ustedes. Darwin, antes de entrar al análisis de la situación del proceso que se está cumpliendo, los días pasan ya y la Asamblea se pronunciará en el término que corresponde, perdón, la Corte Constitucional se pronunciará sobre si sigue o no el juicio a Guillermo Lasso. Quiero pedirle su criterio sobre un hecho que ha sido noticia en Loja y a nivel nacional, a punto de que Pachacutic ha hecho una comunicación y la ha hecho en pronunciamiento nacional de conocimiento de los ciudadanos. Un alcalde electo de un cantón de la provincia de Loja, alcalde del cantón Pindal, electo, ha dicho, en coincidencia con la señora Cerda también de Pachacutic, que es legal que los alcaldes lleven el 30% de los montos que corresponden a los contratos. Inclusive hacía un cálculo, decía, si invierte 1.000.000, el 30% es para el alcalde. ¿Qué le parece a usted el nivel de militantes de Pachacutic? Bueno, por supuesto es profundamente reprochable lo que ha dicho nuestro compañero alcalde ya electo de Cantón Pindal, lo conozco, estuve inclusive en la campaña de él. Estos no son momentos para deslindar responsabilidades, estos son momentos para asumir responsabilidades, y asumirlas con la entereza que el caso necesita. Es verdad, el compañero se ha equivocado, es su primera vez, es un compañero joven, no ha sido alcalde antes, así que no se lo podría tampoco acusar de un hecho que ha cometido, sino de un hecho que parece que lo mal informaron, y salió a decir estas barbaridades, por decirlo menos. Claro. Y yo le acepto a la población que obviamente esté molesta con este tema, con este tipo de declaraciones, porque se supone que nuestros candidatos se preparan para poder ser candidatos como tal y para poder llegar a esa dignidad. Pero lo que yo no puedo aceptar es que gente que sí le ha hecho daño a este país critique a nuestro alcalde. ¿Cómo puede ser posible que el señor Alberto Dajic, por ejemplo, que estuvo acusado de gastos reservados, que huyó del país, se atreva, ¿sí? ¿Con qué calidad moral se atreve a criticar a nuestros militantes? Obviamente que tomaremos acciones, obviamente que en este momento ya hay un proceso que se está integrando incluso desde la directiva nacional, pero me parece que hay descalificados morales que sí le han hecho daño, que no tuvieron la intención de hacer daño, que sí le hicieron daño a este país, se atrevan a criticarnos. Correcto, correcto, ese es su pensamiento. No sabía que había estado en campaña con el joven. Recorrí Pindal y Celica, avancé a llegar, Ya. apoyando como vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y usted es compañero de él, de la agrupación Pachacutic. Ahí está su pensamiento. Yo creo que la ciudadanía lo recibe en este momento. Juicio a Guillermo Lasso, ya la Asamblea cumplió los pasos con algunos altercados, llamémoslos así, errores, pero ya está en manos de la Corte Constitucional, señor vicepresidente. Efectivamente, en este momento ya el juicio político del presidente está en manos de la Corte Constitucional. La Corte, en su derecho, no porque la Asamblea no haya mandado el juicio completo, porque así se ha establecido en algunos titulares de medios, no porque la Asamblea no mande completo, sino porque la Corte tiene el derecho de requerir cualquier documento adicional sobre un proceso que caiga en sus manos, ha pedido algunos documentos adicionales. Se los hemos enviado, se los hemos hecho llegar, inclusive los audios de la sesión. Recordemos que la última sesión fue pública y en consecuencia eso también es de dominio público, pero acá ellos han pedido nuestros audios, le hemos enviado nuestros audios, nuestras actas, nuestros videos, es decir, todo lo que gira alrededor de este proceso, y entiendo que a más tardar entre hoy o mañana ya la jueza Teresa Núquez tendrá que emitir su propuesta de resolución para el Pleno de la Corte. Darwin, usted es un abogado reconocido, es académicamente en un nivel importantísimo. ¿La Corte Constitucional debe analizar prueba o solo le corresponde, voy a utilizar ese término mío, hacer un checklist, hacer un chequeo de que se cumplan las formalidades para el juicio político? Ni lo uno ni lo otro. En realidad lo que a la Corte le corresponde es primero ver que se haya presentado la prueba. Es decir, la Corte sí le corresponde revisar si es que la persona acusada, en este caso el presidente de la República, hay pruebas sobre él. No le corresponde valorar si las pruebas son reales o no.
pero le corresponde valorar si existen las pruebas, si han sido presentadas las pruebas. Eso sí le corresponde a la Corte. Lo otro que le corresponde a la Corte es revisar si en la redacción, que esto técnicamente se llama, está la singularización del delito, es decir, si en la redacción se hace una conexión entre esas pruebas, es decir, hay un video de una persona con un audio de otra persona que se relaciona, cómo se relaciona eso de ahí para poder configurar el delito. No le corresponde a la Corte determinar si se configura el delito, pero sí le corresponde de revisar si es la redacción, porque usted no puede ir a un juicio político, por ponerle un ejemplo, a decir, sí, el presidente de la República es culpable de peculado y ya está. No, usted tiene que singularizar, tiene que detallarlo, tiene que escribirlo. El presidente de la República es responsable de peculado porque aparece su firma en tal documento, está en el anexo tal y conforme lo que se ha logrado establecer de los audios de la policía, qué sé yo. O sea, usted tiene que redactar y en la redacción ir conectando. Eso tiene que revisar la Corte, pero no puede la Corte determinar, uy, sí se configura, uy, sí no se configura el delito, no. Pero si hay una revisión más o menos profunda de parte de la Corte, y solo una vez que tenga esos criterios la Corte, es decir, si hay prueba, si hay singularización, es decir, si han detallado el delito, entonces ahora sí que se lleve adelante el juicio. Abogado, señor vicepresidente de la Asamblea, analicemos los dos escenarios posibles. Sentencia de Corte, posibilidad 1, no paso al juicio político. La otra posibilidad es obvia, que se dé paso. Son escenarios que me parece uno muy peligroso, ¿no? El hecho de que no pase. Porque mire, yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que pase. Aquí usted sabe muy bien porque se han exhibido audios, se han exhibido fotografías, se han exhibido documentos, se han exhibido testimonios de las pruebas contra el presidente. Y el presidente no ha querido venir a la Asamblea a defenderse. No a explicarle a la Asamblea, sino a explicarle al país, porque al final el país merece una respuesta. No puede el país vivir sin las respuestas de por qué el presidente firmó un pedido para que, por ejemplo, la Contraloría no intervenga en los contratos que firmaba el señor Duque, nombrado por el presidente de la República. No se puede entender, por ejemplo, por qué el presidente de la República le pidió al señor Luis Verde Soto que oculte un informe donde se demostraban los actos de corrupción de Flopec y Petroecuador. El presidente no ha querido contestar eso. Pero si hay juicio político, él está obligado a venir a explicarle al país en la Asamblea por qué hizo eso. Y puede ser que haya una explicación convincente y a lo mejor termine siendo inocente. Pero lo mejor es darle el derecho a la defensa y que el país escuche de qué se lo acusa, cómo se defiende, cómo se cruzan las pruebas y al final del día saber si es mismo culpable o no, porque al final del día hasta ahora él no ha querido defenderse y tiene todo el derecho constitucional de defenderse. El otro evento, supóngase que no ven, que la Corte diga que no, eso sí es profundamente peligroso. Primero porque las organizaciones sociales han empezado a movilizarse, han empezado a exigir que haya juicio político y han dicho claramente que si no hay juicio político, ellos saldrán a las calles. Y ahí, mucho me temo que al final del día tengamos un derramamiento de sangre como en el Perú, porque evidentemente el presidente Lasso en este momento tiene acusaciones de corrupción y la gente va a decir, ¿cómo así no lo votan si tiene acusaciones de corrupción? Y terminemos con un derramamiento de sangre en las calles. Sí me preocupa mucho ese escenario. Analistas políticos también ven cercana, ven viable la posibilidad de la tan mencionada muerte cruzada. Si la Corte Constitucional da paso al juicio político, dicen un recurso de Guillermo Lasso sería muerte cruzada. Con eso se cierra la Asamblea. El presidente ejerce su poder bajo decretos durante 6 meses. No es tan sencillo el tema de la muerte cruzada, y le voy a decir algunas razones. La primera de ellas, porque si el presidente manda muerte cruzada en estos momentos que está en juicio político, o por lo menos ya después de que la Corte apruebe el juicio político, estaríamos ante un escenario jurídico medio extraño. Mire usted, el juzgado eliminando a sus juzgadores. Yo le aceptaría que la hubiese mandado antes o que la mande después, cuando no esté siendo el juzgado. Jurídicamente es un tema muy debatible. ¿Cómo así, en el marco del debido proceso, los jueces son eliminados por el quien está siendo acusado? No podría decir porque ya es culpable, no, pero sí por quien está siendo juzgado en ese momento. Entonces, no se ha visto nunca, ni aquí en el Ecuador, ni en ninguna parte del mundo, que el juzgado tenga la capacidad de eliminar a sus juzgadores en un proceso, ya dentro del proceso, dentro del juicio como tal. Punto 1. Punto 2. Si el presidente de la República manda la muerte cruzada, imagínese usted, dice que se queda para organizar las elecciones, la ley establece que se queda para organizar las elecciones. ¿Y qué pasa si mañana el presidente o el ministro de Finanzas sale muy orondo a decir no hay presupuesto para elecciones, por lo tanto vamos a demorarnos un poquito más?
Entonces luego el CNE dice, como no nos ha asignado el presupuesto a tiempo, vamos a demorarnos un poquito más. Y al final del día usted tiene el lazo de año o de año y medio gobernando a punta de decretos, sin oposición, sin asamblea, como que fuera el presidente del banco. Recuerde usted que el presidente quiso imponer una ley que decía que si a usted lo botan del trabajo, usted tiene que pagarle a su patrono un sueldo. Eso se le quitó a la asamblea de las manos. ¿Qué pasa si ahora vuelve a repetir eso cuando ya no tenga asamblea que se oponga? Recordemos, por ejemplo, que el presidente de la República quiso pedir que todas las zonas francas pasen a los lugares del centro y norte del país, es decir, que ya no sean de frontera, que ya no sean solo en Loja, que ya no sean solo en El Oro, en Macará, en el Carchi, no. Ahora el presidente quiso imponernos una ley que decía que las zonas francas podrán estar en San Borondón, que podrán estar en Quito, que podrán estar en Guayaquil, ¿sí? Nosotros nos opusimos a aquello defendiendo a Loja, defendiendo al Oro, defendiendo al Carchi, defendiendo a Macará, ¿sí? En consecuencia, si nosotros nos vamos, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo queda el pueblo? ¿Quién al final del día va a defender al pueblo? Recuerde que nosotros les subimos los sueldos a los docentes y el presidente no quiso, ¿sí? Y si nosotros nos vamos. Entonces, no es tan sencillo el tema de decir que se vaya nomás la muerte cruzada. Y tercera arista, finalmente, déjeme decirle una cosa, pues a mí me parece que la muerte cruzada se convirtió en el cuento de gallina culeca, que acá en El Oro y Loja las conocemos muy bien. Un día se cree gallina, otro día se cree gallo. Un día come balanceado, otro día quiere maíz. Un día quiere hasta canguil, otro día canta, otro día cacarea. O sea, en ese cuento se convirtió la muerte cruzada. Es un cuento del gallo pelón. Yo siempre le dije al presidente, vea, mande la muerte cruzada, tenga los pantalones para hacerlo, pero no juegue con eso. No juegue con eso, porque es una institución democrática y tan constitucional como es el juicio político para mandarlo a la casa a un presidente que le ha hecho extremadamente daño a este país. Pues no tiene medicina en los hospitales, nos están matando en las calles, nos están asesinando, y el presidente ni se inmuta, por el amor de Dios. Gracias, abogado, muy gentil. Muchas gracias su presencia esta mañana. A ustedes. Buenos días. Muy amable.